Continuamos en Radio Análisis, son las 8:34, tratando de encontrar las perillas de los audífonos, cosas que pasan cuando uno está transmitiendo en directo. Pero bueno, saludamos a esta hora de la mañana a Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, y vamos a partir por saludar a nuestros panelistas. Entiendo que ya está, sí, la saludamos. A la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días y bienvenida. Hola, muy buen día, Patricio, Montserrat. Un gusto por la invitación. Es el momento en que está además el debate por la radio de los candidatos presidenciales. Sí, pues, bueno, alguna vez esta radio se salió de Archi y estamos volviendo, así que probablemente en la siguiente estaremos. Saludamos a Raúl Méndez también, investigador y abogado de Nodo 21. Bienvenido, Raúl, gracias por estar acá como siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, Patricio, Montserrat, y un agrado, un placer estar con Alejandra también compartiendo el espacio. Muchas gracias, Raúl, lo mismo. Bueno, bienvenidos, Alejandra, Raúl. Bueno, Alejandra mencionaba el debate, yo lo estuve escuchando en este ratito antes de salir al aire y bueno, hay harto que comentar, por lo menos en esta media hora que pasó. Yo lo que debo decir, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de escucharlo, es que es bastante más entretenido que los últimos dos debates televisivos. No sé si es que la radio tiene otro ritmo, pero además tiene la particularidad de que son los periodistas los que preguntan y contrapreguntan, y no entre los candidatos, que lo que ocurrió la vez pasada es que utilizaron sus minutos para básicamente hacer campaña, no preguntar entre ellos, hacer una defensa personal en el caso de Marco Enríquez o Minami, cero propuestas para el país. Sí, o sea, si no estuviéramos en al aire, en una radio universitaria, yo habría dicho que se chacreó. No, totalmente. Y no se aprovechó el espacio tampoco. Sí. Pero en este caso los periodistas tienen un rol mucho más protagónico, lo que lo hace mucho más dinámico. Les cuento para quienes no han podido escuchar, por lo menos en este rato, ¿no? Porque ahora obviamente no lo puedo escuchar, que hubo algunos intercambios bien tensos. Por ejemplo, le preguntaron a Evelyn Matei por su frase del plan de búsqueda y la venganza, y ella como que de alguna manera explica, pero de una manera muy confusa, habla del servicio médico legal, de que en realidad cómo se va a buscar a los desaparecidos si todavía no se pueden identificar, mezcla cosas que no tienen nada que ver. Y hace una crítica al servicio médico legal en la línea de Johannes Kaiser también. De hecho, en un momento Johannes Kaiser habla del tema y ella dice, claro, sí, asiente. Bueno, dice que en realidad hay gente que piensa lo de la venganza, no necesariamente ella. Johannes Kaiser le preguntaron por lo de Punta Peuco, por ejemplo, y él da a entender que indultaría a todos los presos que están condenados por violación a los derechos humanos. Dice que porque a alguien les caiga mal no pueden estar presos. Entonces, bueno, ese es como un poco el nivel para que vayan tomándole un poco el pulso a lo que es este debate que está en curso. Que quede claro que Monse no lo está diciendo para que ustedes piensen que en el debate no se están perdiendo nada y es mejor que se queden aquí. No, por supuesto, claro. Quédense con nosotros. Además, lo bueno del uso de las tecnologías es que uno puede verlo en diferido, que es lo que uno hace aquí habitualmente. Alejandra, bueno, no sé si quieres comentar algo respecto de los debates en general, de este en particular. No sé si tuviste oportunidad también de escuchar un ratito antes de salir al aire acá en la radio. Sí, efectivamente, y comparto con tu reflexión y mirada a partir de este debate, porque efectivamente los otros, aparte que algunos fueron eternos, daba la sensación de que no terminaban nunca. Y eso es un elemento que da a entender de que el debate no está siendo lo suficientemente atractivo. En cambio ahora las contrapreguntas y la posición de las periodistas para tratar de indagar respecto de posiciones que se han fijado por los candidatos a partir de distintas intervenciones que obviamente tratan de, bueno, yo no soy muy futbolera, pero chutear al córner. Buscan la fórmula para eludir o dar una interpretación
como decimos los abogados, muy extensiva para eludir posiciones que han fijado. A mí, Evelyn Matei durante la semana vuelve naturalmente a fijar una posición que uno entiende que es la que ella de verdad adhiere en relación a la violación de los derechos humanos y a los hechos ocurridos en dictadura. Y Kaiser tiene una particularidad, y no sé si es por la radio, como bien decía Montserrat, pero que uno, más que al escucharlo, va teniendo sensaciones a partir de durezas, de deshumanizaciones. Hace énfasis que tratan de instalar una verdad absoluta respecto de hechos. Porque hace mención, por ejemplo, a propósito de los detenidos de Punta Peuco, de la Contralora, pero lo saca de contexto. Entonces, y lo da con una afirmación como que Dorothy Pérez pide tratos distintos de lo que ha dicho en la resolución, que no es sino confirmar tratados internacionales, lo que corresponde. En consecuencia, me ha pasado eso con esta media hora que también escuché, Monse, y en relación a los otros debates, y teniendo en consideración que los próximos 10, 12 días que quedan para elección, probablemente esto va a ir endureciéndose. Y yo invito a que las personas escuchen, mediten, reflexionen. No es indiferente por quién se vote. Sí, Alejandra, te pregunto de inmediato sobre la marcha para luego ir donde Raúl, porque las alusiones de Evelyn Matei no ocurren en el aire, sino que además ocurren en un contexto donde pasan dos cosas simultáneamente. Por un lado, una cantidad importante de ex autoridades de la Concertación que han decidido darle el apoyo, y por el otro lado, un flanco que en las candidaturas de derecha, por decisión de las mismas candidaturas, se ha abierto en los últimos días en relación a temas de derechos humanos. Es decir, ha habido declaraciones de Kass, de Matei y de Kaiser que de alguna manera nos hacen comentar. Y te lo pregunto porque ha habido una seguidilla de declaraciones. Por ejemplo, una entrevista muy interesante por lo demás que viene el fin de semana pasado en La Tercera, Juan Carlos Altamirano, ex ejecutivo de TVN e hijo de Carlos Altamirano, donde explica por qué, a pesar de que Evelyn Matei estuvo por el sí y apoyó la dictadura, él estima que habiendo transcurrido el tiempo vale la pena apoyarla, ¿no? Pero lo que te escuché más o menos textual es Evelyn Matei tiene la misma posición de siempre. A ver si podemos juntar esa declaración con este debate más general que se está dando, que se va a traducir, entre otras cosas, en que entiendo que en las próximas horas va a haber un pronunciamiento de otras ex autoridades de la Concertación en favor de Janet Jara. No, y solamente complementar, Pato, que ayer Matías Walker planteó acá en la radio que no tenía dudas de las convicciones democráticas de Evelyn Matei. Sí, a pesar de que consideró un error en la manera en que dijo lo que dijo, ¿no? Alejandra. A ver, en relación a la figura de la ex Concertación que generan, digamos, que hacen esta adhesión a Janet Jara, en su derecho están. En general ya no son militantes de partidos que fueron parte de la Concertación. En consecuencia, en su derecho están. Sí da la impresión, primero, que no movieron mucho la aguja. No generaron especialmente impactos, salvo en la elite donde están definidas las votaciones. Segundo, ahí son las definiciones, Patricio, respecto de quienes de una u otra manera hemos hecho definiciones y hemos adoptado posiciones. Es solo cifras y crecimiento o lo que debiera definir, digamos, nuestra intención de voto o quién debe gobernar, o es un conjunto de elementos, principios y valores que afirman y fundamentan la democracia. Esas son legítimas preguntas que uno debiera hacerse y
y permitir, digamos, la toma de decisiones. Yo creo que no se trata, y esa es la preocupación que a uno le surge en frente a reiterados tipos de declaración que hace la candidata Matei. Porque no se trata, yo no le estoy preguntando ni estoy definiendo o esa figura si fue o no fue a Londres a acompañar a Pinochet. No se está definiendo en torno a la figura de Matei qué dijo o no dijo en la franja del no y el sí. No, eso no son los elementos a considerar. No estoy recordando cuando señaló a propósito de los niños con síndrome de Down, no sé si lo recuerdan, las afirmaciones negativas de lejanía respecto de los niños con síndrome de Down. No estoy tampoco tomando mis definiciones con los permanentes cambios de opinión. Me acuerdo en el segundo proceso de la proceso constituyente en el Consejo Constitucional, a propósito de las constituciones, a propósito de el concepto y alcance del que está por nacer. Bueno, esas definiciones de los derechos de las mujeres, el ir y venir, esos no son los juicios respecto a Matei, son lícitamente respecto de derechos humanos, que las muertes eran inevitables, y hay venganza en el derecho humano fundamental de buscar verdad y justicia respecto de un hijo, de una pareja, de un padre detenido, desaparecido, saber dónde están sus cuerpos. Sí. Entonces, ahí me hago preguntas respecto de estas personas de la exconcertación. Y por último, creo que ellos no están en la calle. Yo creo que ninguna de esas figuras, ninguna de esos personeros caminan las calles de Santiago, de Huasco, de Punta Arenas, de ningún lugar del país para conocer las desigualdades reales de nuestro país, los desafíos climáticos, los derechos de las mujeres, la realidad de la niñez, etcétera. Sí. Esa es mi opinión. Sí, Raúl, bueno, en la línea de lo que plantea Alejandra, tú puedes referirte a otros puntos también, pero es llamativo el argumento que dice Evelyn Matei hace algunos minutos, esto de hay gente que cree esto. Es como si a ti te preguntan ¿qué opinas tú del aborto? Y yo respondo, hay gente que cree que el aborto es malo. Uno tiene que responder cuál es su opinión, no la de otra gente, ¿no? Y además mezclarlo con lo del servicio médico legal, creo que hubiera sido más razonable que ella dijera, fue una frase desafortunada, en realidad creo que el plan de búsqueda es una institución que está recién comenzando, que se puede mejorar, creo que hay formas de salir del paso que decir, hay gente que piensa tal o cual cosa, ¿no? O decir lo que dijo ayer Matías Walker, entiendo, porque él lo dijo textual, conversé con Evelyn Matei, y ella me confirmó que el plan de búsqueda durante su gobierno va a seguir, ¿no? Podría por último despejar esa duda. Claro, pero bueno, además Evelyn Matei aprovechó en el debate de cuestionar toda la institucionalidad en materia de derechos humanos, no solamente el plan de búsqueda. Raúl, ¿cuál es tu opinión, si quieres, de este punto en particular o del debate en general? Mira, yo sobre el punto en particular creo que responde a una tensión que se ha vivido a través de la campaña de la campaña presidencial y en particular de Evelyn Matei, con respecto a que ella no se ha logrado posicionar en un lugar que le sea cómodo para poder referir desde ahí su campaña, pero sus diferentes opiniones. Ahora se habla actualmente como de este triple empate, de acuerdo a ciertas encuestas, que la ponen en un lugar donde pareciera recuperar terreno que había perdido después de mucho tiempo. Y esto ha sucedido finalmente en la última semana, en el último mes, donde a mí me daba la impresión de que ella había encontrado una posición respecto de la cual estaba construyendo con mucha más fuerza, digamos, que era una posición efectivamente
más centrada, más empática con algunos aspectos del país que ella reconocía como que estaban mejor que que las otras candidaturas de derecha presentaban derechamente, como si el país fuera un desastre, como algo invivible. Y ella había encontrado un lugar ahí desde el cual construir, pero me parece que esa decisión, que yo creo que debe ser una decisión de campaña, una decisión de su equipo electoral, parece que no logra cuajar con sus reales convicciones. O sea, bueno, Alejandra acaba de nombrar una serie de hechos históricos con respecto a Evelyn Matei que son parte del personaje de Evelyn Matei. O sea, es por lo que uno la conoce históricamente. Sin perjuicio de eso, ha tratado durante la campaña de dejar esos aspectos de lado, pero cada cierto tiempo vuelven, ¿cierto? Cada cierto tiempo están presentes esos elementos. Entonces, parece que hay una cuestión que quiere avanzar en términos de propaganda, en términos de comunicación política hacia un lugar, pero hay otro elemento que son las convicciones de la candidata que no convergen con esa línea de comunicación que quieren establecer desde su campaña. Y entonces vuelven cada cierto tiempo el tema de que las muertes eran inevitables, ahora de que la búsqueda de verdad, justicia y reparación en materia de derechos humanos es un asunto de venganza. Yo creo que ahí hay una cuestión que va a quedar para analizar cuando efectivamente Evelyn Matei finalmente no pasa segunda vuelta, respecto a qué es lo que pasó ahí. Yo creo que que es un retroceso que sean las tres candidaturas de derecha o todas las candidaturas de derecha que hay las que estén tratando los temas de derechos humanos de esta manera. Pero para temas de propaganda electoral en el futuro, ¿cuánto conversan los temas de comunicación política, del diseño de la estrategia de campaña con las convicciones propias de la candidata? Porque no tiene nada que hacer un buen diseño si es que finalmente la candidata, cada vez que la ponen a conversar sobre estos temas, termina saliéndose de esa línea. Y bueno, yo quería hacer una mención solamente sobre la importancia del debate también que está sucediendo ahora, en relación a un estudio que tuve la oportunidad de ver ayer, que hablaba, que creo que es de Ann Holster, que hablaba sobre cómo ha aumentado el gasto electoral en estas campañas y cómo la mayoría de ese gasto que ha aumentado se ha destinado a la propaganda en la radio. Uh-huh. A diferencia de lo que uno cree, o uno podría creer actualmente, de que la mayoría de la comunicación, de la discusión pública está sucediendo en redes sociales, el mayor aumento y el mayor monto actual en materia de gasto electoral se está yendo a la radio, lo que la posiciona también como un lugar donde se están formando convicciones políticas relevantes y habla también de la importancia que tiene el debate en el contexto actual. Decía, creo que era alrededor de que se había quintuplicado el gasto en propaganda electoral en la radio, y eso no solo responde a que haya, porque también con el cambio al voto obligatorio cambia también los montos disponibles para poder hacer campaña, porque hay que llegar a muchísima más gente de la que había que llegar antes, pero no solo en términos brutos, sino que también en términos proporcionales. O sea, el gasto en campaña en redes sociales baja, creo que decía en el Senado casi un 98%, o sea, en muchísimo, en condiciones de que el gasto en la radio aumenta mucho y muy superior a todo lo otro. O sea, ustedes saben que cuando uno está, o las personas están ahí trabajando, diseñando una campaña, tienen muchas cosas en las que podrían gastar, digamos, o sea, en personal, en estrategia, en estudio, y el gasto en propaganda en la radio es significativamente superior a todos los demás. Entonces también habla de la importancia que se le está dando a una semana y media, un poquito más, de la votación propiamente tal. Sí, solo como complemento, Raúl, en la encuesta que hace desde hace muchos años el CEP sobre el prestigio de las instituciones, en términos genéricos, la radio aparece consistentemente por lejos como el tipo de medio de comunicación más creíble. Aparece entre los medios, las instituciones más creíbles, además, junto con otras. Por ejemplo, en la última encuesta viene la PDI, Carabineros, las Fuerzas Armadas. Esto tiene que ver con el cambio de eje que ha tenido la discusión pública, ¿no? Pero la radio se ha mantenido siempre en las primeras. Y las universidades. Sí.
Así es que en el caso nuestro viene de cerca, pero se cruzan las dos. Alejandra, entonces lo de Evelyn Matei, como para cerrar el punto, ¿es en tu consideración la convicción de que efectivamente sería una opción entre los extremos, como señaló ayer el senador Matías Walker, o más bien es una adecuación táctica que trata de presentar diferencias que no son tantas con las otras dos candidaturas más notorias de la derecha? A ver, yo no he escuchado a Matías Walker y tiendo a no Créeme, coincidir. lo dijo ayer aquí. Por eso. Sí. Y tiendo a no coincidir con sus posiciones. No, yo personalmente creo que las tres derechas, cada uno representa a un concepto de sociedad y de que son bastante extremos en distintos puntos. Obviamente Matei apareciera, digamos, por los partidos que la respaldan, con mayor trayectoria democrática, pero Matei hace definiciones y adopta posiciones que representan intereses. Y cuando uno representa intereses también hace una definición de un tipo de extremo. Sí, bueno, antes de irnos a la pausa y para seguir en el tema electoral, Raúl, bueno, está lo que tú mencionabas antes de esta teoría bien osada del triple empate, o incluso aún más, como le ha dicho Alberto Mayol, de que Kaiser podría pasar a segunda vuelta. Es el único que lo plantea, por lo tanto vamos a ver el 16 de noviembre de la noche quién tenía razón. Sí, además ayer se desató una batalla mediática entre encuestadores. Así, ¿no? Es. Sí. Pero bueno, al margen de eso, lo que sí muestran todas las encuestas, o la mayoría, es que Johannes Kaiser ha ido subiendo sostenidamente desde septiembre hasta la fecha, incluso ha ido desplazando a Evelyn Matei. Eso es lo que muestra, por ejemplo, la encuesta Academ. Y ahí te pregunto, ¿cómo ves este escenario de esto que se ha llamado como la primaria de las derechas? Porque ya Janet Jara tiene como su lugar más o menos asegurado. ¿Cómo ves ese escenario? Pero más que nada, ¿cómo observas el fenómeno de Johannes Kaiser? Porque, claro, que haya una persona estrambótica, estrafalaria, que diga que los detenidos desaparecidos no existen, que volvería a replicar el golpe de Estado, etcétera, es una cosa, pero que haya gente, y mucha gente, que lo apoye es otra, ¿no? Es un fenómeno que yo creo que es digno de atención, de preocupación también desde mi punto de vista, pero ¿cómo lo ves tú desde el otro lado? Que haya personajes de estas características, porque claro, Evelyn Matei representa una centro derecha que es distinta, tiene otras características, pero la de Johannes Kaiser, ¿qué opinión te merece esto que ha habido, esta alza sostenida que ha tenido el último par de meses? Mira, yo creo que las posiciones de Johannes Kaiser están completamente erradas. Creo que él constante y consistentemente está contando cosas que no son verdad. O sea, en el último debate fue cuando dijo que habían libros de pornografía que se le entregaban a niños de 3 años. O sea, ya desde ahí en adelante tú podrías pensar como toda la cantidad de cosas que podría decir una persona que hace esa afirmación, y costaría encontrar alguna con la que uno esté medianamente de acuerdo. Me parece que es triste que haya gente en la sociedad que no sea solo, porque fenómenos particulares, outliers, siempre van a haber en todas las dimensiones de la vida, digamos. Pero que haya un bloque dentro de la sociedad que sea capaz. Que ojo, yo no creo que todas esas personas compartan todas las cosas que este personaje dice, digamos, sino que hayan cosas dentro de ese discurso que le hagan sentido y sean capaces de pasar por alto todas las demás. Creo que es muy preocupante con respecto a la dirección que va tomando la sociedad y cosas que no hemos podido hacernos cargo consistentemente, también por no enfrentarlas quizás nosotros mismos con la suficiente firmeza en ciertos momentos. Ahora bien,
uno podría preguntarse si es que son entonces las cosas de fondo, de contenido, las que terminan provocando este apoyo a alguien como Johannes Kaiser, o son otras. Yo creo que, bueno, es una mezcla de ambas, por supuesto, que también habla del contexto de los tiempos actuales y cómo la gente percibe su realidad y cómo también hay ciertos discursos, ciertos relatos de medios, de los mismos candidatos, que van generando una percepción sobre la realidad que permite que estos discursos también calcen y tengan y puedan crecer. Pero me parece que si tú pones a los candidatos, aprovechando también el debate que está sucediendo y pensando en qué es lo que uno esperaría, uno ve en Johannes Kaiser que tiene, por así decirlo, la historia que quiere contar un poco más cerrada que todos los demás. El tipo tiene un relato que es consistente, que me parece grotesco, digamos, deleznable, no sé más calificativos que ponerle, pero está cerrado sobre su propia narrativa. Por lo tanto es consistente. Eso es algo que uno podría decir que tal vez no encuentra en las demás candidaturas. O sea, hemos hablado de Evelyn Matei bastante, y uno va viendo cómo tiene una narrativa política de estrategia por un lado, cómo la candidata tiene otras convicciones y de repente ante ciertas preguntas sale con cosas que no logran coincidir con lo que estaba presentando. Bueno, Jara también tiene algo de eso, o bastante de eso. Iba a nombrar los demás, digamos. José Antonio Kast también, cuando le preguntan por el aborto y dice, bueno, no me voy a meter ahí con otras cosas. El problema que ha tenido que se le ha olvidado un poco como sumar en los últimos debates y no ha podido como darle mejor cuerpo a las propuestas que tiene. El tema de Janet Jara, yo creo que también hay una cuestión que a mí me parece que es un poco de la solución concreta de cosas que son valiosas, pero el sueño de país de Janet Jara yo creo que no se ha podido transmitir todavía. ¿Qué es lo que Janet Jara sueña? ¿Cuál es el Chile que ella quiere representar, que ella quiere ver? Me parece que todavía no se ha logrado transmitir con la suficiente fuerza. Y me parece que ya no sé si será ahora, porque la elección está a la vuelta de la esquina. Yo creo que esto ya vamos en los descuentos y Kaiser me parece que es el que mejor logró armar esa narrativa en este periodo, y creo que si no es ahora, aprovechando el mismo debate que se está haciendo, no se empieza a transmitir esa idea de país, hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiere llevar el país Janet Jara, tendrá que ser en la segunda vuelta, porque eso que no son medidas concretas, sino que es como lo que envuelve una serie de medidas que le permiten a la gente visualizar cuál es el sueño de país que está detrás de esa candidata. Me parece que no se ha logrado transmitir, es lo que mejor ha hecho Johannes Kaiser, y que ojalá, yo espero que es lo que venga en lo que queda de campaña. Sí, no, solamente muy cortito, que en la franja, por ejemplo, de Johannes Kaiser, él entrega ideas fuerza que son bien atractivas. Por ejemplo, dice, voy a terminar con los abusos del Estado, voy a terminar con los impuestos, por ejemplo, con las contribuciones, todas las contribuciones, voy a hacer Chile grande de nuevo, un poco la lógica de Trump, voy a hacer que Chile volvamos a ser los jaguares de Latinoamérica. Entrega conceptos que son muy atractivos y que, claro, probablemente para una masa que no está tan politizada puede ser algo positivo, digamos. Bueno, vamos a continuar hablando más o menos de lo mismo, de cómo hemos llegado a este punto. ¿Cómo es este punto? No me corresponde a mí describirlo, lo escribirán nuestros panelistas, pero va a ser el tema de conversación del inicio del próximo bloque. Vamos y volvemos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Continuamos en Radio Análisis y vamos inmediatamente al debate de la Archi donde está Fernanda Araneda. Fernanda. Buenos días, Patricia, buenos días, Montserrat, también a los panelistas que están ahí presentes. Sigo acá en el debate de la Archi, ya comentándoles un poco más de lo que ha sido el transcurso de este debate, de este diálogo entre candidatos, entre periodistas, y contarles que uno de los principales temas que se ha tomado esto es el tema de los derechos humanos, por todas estas controversias que han habido en los últimos días, estos cuestionamientos de Evelyn Matei al Plan Nacional de Búsqueda, de Johannes Kaiser al trabajo que hace el Servicio Médico Legal. Eso también ha sido parte de lo que se ha discutido acá. Lo que generaba más tensión es lo que podía decir Evelyn Matei sobre sus críticas al Plan Nacional de Búsqueda. Ella insistió en esta tesis que se ha ido esbozando desde su comando de que ella nunca se refirió a los familiares de detenidos desaparecidos con esta frase de la venganza. Y lo que ella dice es que lo que tiene es una crítica a cómo ha funcionado este Plan Nacional de Búsqueda y a las instituciones que, según ella, a las instituciones que se encargan de derechos humanos de esta temática, que según ella están demasiado politizadas. Eso fue lo que ella planteó. Y también una de las frases que dijo más adelante es que ella quiere, en el fondo, no seguir preocupado de los temas de hace 50 años atrás. También criticaba al presidente Boric al haber sacado a reflotar este tema de el cierre del penal Punta Peuco, y ya decía que no quiere seguir en eso, sino que quiere ver los temas de ahora. Eso por un lado. También otros de los temas que se han conversado en otros debates: migración irregular, las posturas de los distintos candidatos. Por ejemplo, se le preguntaba, por ejemplo, a José Antonio Kast sobre la propuesta de expulsiones masivas. Él sigue con su idea de realizar estas expulsiones pese a los costos que se podrían generar o pese a que quizá no es tan plausible esta propuesta. Y finalmente mencionarles también que otro de los temas es una controversia que se dio con el candidato Eduardo Artés. A él le preguntaron por el tema de aula segura, por la violencia en los liceos emblemáticos. La frase de él es que él estaría incluso con aquellos alumnos que tiran bombas Molotov. Eso ha generado mucha controversia y bueno, él lo aclaraba recién en la última pregunta que yo pude ahí escuchar, y él decía que tenía que ver más con acompañar a los alumnos, entender la rabia, pero ha recibido bastantes críticas por ese tipo de planteamientos.
Patricia. Sí, hay una controversia también porque Eduardo Artés le planteó a la periodista, que fue Cristina González de la Radio Agricultura, cuando ella trató de contrapreguntarle, le dijo algo así como, voy a hablar yo y después me pregunta. Fue con un tono bien agresivo y eso motivó también otras reacciones posteriores. Fernanda Araneda, muchas gracias. Continuamos más adelante con nuevos reportes. Que estés muy bien. Igualmente, buenos días. Bueno, ahí está. Son las dinámicas que se dan en los debates presidenciales. Así es que vamos a ir contándoles luego los detalles y los distintos planteamientos que se van haciendo al respecto. Bueno, volvemos con Raúl y con Alejandra. Tiene que ver con lo siguiente, lo que les quería plantear como tema, que es una pregunta que se hacía ayer. No es para que hablemos de lo que él dijo, sino más bien de la pregunta, ¿no? En un programa de televisión, Alfredo Yoñant, que adhería a la tesis de que Chile se había derechizado, porque hay otra gente que dice que no se ha derechizado, y se preguntaba cómo fue que llegamos a esto, ¿no? Ahora, yo no sé si se ha derechizado o no, pero cuando, por ejemplo, tenemos un candidato como Johannes Kaiser, que dice que a los presos de Punta Peuco les violaron los derechos humanos por el solo hecho de que va a dejar de ser una cárcel para genocidas y va a ser una cárcel común. Que va a indultar a Krasnov. Que va a indultar a Krasnov. 1000 años de condena. O cuando el candidato Kass, al preguntársele sobre el tema, arremete contra el presidente Boric por el caso Monsalve, respecto al cual tiene el legítimo derecho a ejercer crítica, pero en un contexto donde no tiene absolutamente nada que ver. Pero además estos dos candidatos sumados tienen más del 30% del apoyo. Yo me pregunto si esto es nuevo, si hay una degradación o hay ciertas expresiones de la sociedad que estaban un poquito ocultas y que esperaron la oportunidad para florecer o para reaparecer, ¿no? Pero bueno, llego hasta ahí. Lo único que diría es que uno estimaría que en una sociedad sana nadie podría defender a un genocida, ni directa ni indirectamente. Da lo mismo su signo político, da lo mismo la religión, las ideas políticas, la ubicación geográfica de la víctima, pero en Chile, por lo menos, en el del 2025, no tenemos eso. Raúl. Mira, yo creo que lo que está pasando ahora, más que Chile, el país no va como hacia la derecha, hacia la izquierda, no se mueve en ese eje. Y de hecho, voy a aprovechar de agradecer la pregunta porque nosotros en Nodo 21, aprovechar de pasar el dato, publicamos un estudio la semana pasada, muy reciente, que de hecho trata de abordar esto, como la pregunta finalmente es qué es lo que está pasando en la sociedad, que este tipo de discursos están permeando de una manera tan consistente en este momento. Y bueno, el nombre del estudio se llama El estallido al orden, que es un nuevo mapa político-cultural de Chile y busca agrupar a las personas en algunas categorías a través de la identificación de elementos que se hacen, y lo que se encuentra ahí es que si bien todavía en nuestro país hay porque creo que es interesante poner esto o qué es lo que nos hace de izquierda a de derecha, sino que hay lo que se ve como amenaza a la democracia, como gente que al parecer está tolerando más las formas de gobierno menos democráticas o más autoritarias, como uno quiera ponerlo, digamos, del lado que uno quiera ponerlo. Entonces no sé si el lugar en el que nos movemos es que es más de derecha o más de izquierda, sino que hay que un poco desdoblar esa imagen y ponerla ya no en dos, sino que tal vez en tres o en más dimensiones, para poder alcanzar la variabilidad de adhesiones de las personas a ciertos aspectos que al parecer para ellos son más o menos valiosos, que consideran más o menos valiosos en situaciones concretas. Y entonces ahí lo que uno encuentra es que, claro, si uno le da la democracia, la mayoría de las personas tienen adhesión a la democracia. Pero cuando uno empieza a ver sus necesidades, sus anhelos en particular, al parecer hay situaciones en las que se colocan que están dispuestos a tolerar más formas de autoritarismo si les solucionan problemas que son concretos. Entonces, ahí se encuentran en las categorías algunos que son derechamente autoritarios y tradicionalistas,
que es 1/3 de la población. Uno eso podría tenerlo como base. Y luego una categoría de semi-autoritario que son más variables a esta posibilidad de retroceder en garantías democráticas. Si se les solucionan problemas que ellos consideran urgentes, se alcanza otro cuarto de la población, un 25%. Entonces ahí ya uno suma un poquito más que la mitad. Y lo que te hablan estos sectores es que no hay, o sea, de partida ellos están bien politizados, que es distinto que adhieran a un partido político o a sectores políticos determinados. Ellos sí están muy interesados en lo que está pasando y de hecho siguen la discusión pública y tienen una opinión y quieren opinar, y votan también. Y lo que ven es que ellos están más dispuestos, entonces sienten este agotamiento con la democracia, con la institucionalización de la democracia, pero sí también ven muy valioso el rol del Estado en la sociedad y consideran de hecho que es muy importante el rol del Estado para que ellos puedan salir adelante, para que se solucionen sus problemas, etcétera. Entonces no quieren una ausencia de Estado, pero sí están buscando que ciertos problemas urgentes que ven se les den soluciones, y creo que ese es el eje más que hay que mirar, la dimensión de la adhesión a la democracia y de la posibilidad de que la democracia sea efectiva en solucionar su problema, más que si son de izquierda, si son de derecha, etcétera, como en esa dimensión. Sí, Alejandra, bueno, si tienes algún comentario respecto a esto, que igual lo hablamos antes de la pausa, cuando yo les preguntaba por lo de Johannes Kaiser, pero además, y ya para ir cambiando de tema, este anuncio de Punta Peuco, que comentaba nuestra colega Fernanda Araneda, que fue tema también, o que está siendo tema en el debate, la respuesta de Belín Matei es: miremos hacia el futuro, ¿no? Que, bueno, tiene que ver con también un discurso que se ha repetido en varias ocasiones. ¿Qué te parece este anuncio y además en el momento en el que se da? Porque hay una toma de razón de Contraloría que se da justamente en esta instancia a pocos días de la elección, pero además que en el momento en que se da, saca el pizarrón también a estas candidaturas que tienen una mirada más crítica, por ejemplo, que la han tenido. De hecho, recordemos que Belín Matei, cuando para la cuenta pública el presidente Boric hace este anuncio, ella lo cuestiona. Luego la vocera de gobierno en ese entonces, subrogante, Aysén Echeverry, le retruca y ella llama a callar a la vocera. Coincidentemente, en ese momento Belín Matei empieza a bajar en las encuestas. Vaya a saber uno si es por el tono que utiliza o por el contenido respecto de las críticas a este anuncio, ¿no? ¿Cómo lo evalúas, la medida en sí misma y también el momento en el que se da, en el contexto? Me pasa, Monse, a ver, comparto con ustedes, a propósito de... No es sacar al pizarrón, es sacar a los candidatos con su verdad frente a la ciudadanía. Yo ahí creo que estas cosas que se van dibujando después de expresiones, Matei dice no sostengo yo tal cosa, sino que lo dice la gente. ¿Te das cuenta? Entonces a mí me parece que creo que es una promesa del gobierno. Es anunciada en la cuenta pública. Y a mí me pasa que cuando se empieza a relativizar los derechos humanos, los efectos en una sociedad como la nuestra, en el mundo entero también, ¿ya? Me parece que es esencial que el jefe de Estado en estas materias no retroceda. La Democracia Cristiana ayer, a través de sus diputados, señaló que adhería absolutamente a esta medida anunciada por el presidente de la República, y que no teníamos dos lecturas ni dos posiciones al respecto. No deben haber privilegios de ninguna naturaleza en materia carcelaria, bueno, en ninguna, pero tampoco en materia carcelaria, y cuando se empiezan a relativizar, cuando Matei, no es de extrañar que diga miremos al futuro. Lo que quieren es barrer debajo de la alfombra algo que, como bien señalaba Patricio, una sociedad sana frente a estas materias no
debiera retroceder, no debiera tener dos posiciones al respecto. En consecuencia, a mí me parece que es un anuncio oportuno. En materia de derechos humanos se empieza a relativizar, a bajar los estándares democráticos, los mínimos civilizatorios que nos había costado tanto avanzar. En consecuencia, me parece correcto, me parece bien la medida, me parece oportuna, porque además las definiciones que este país va a hacer en 2 semanas más son demasiado trascendentales. Y frente a esas materias nos enfrentamos de verdad en el futuro. Sí. No son otras. Sí, voy a agregar algo a título personal, Alejandra. Esta es una opinión, no es mi rol de panelista. Uno entiende que desde el punto de vista del análisis político se analice si un anuncio sobre derechos humanos es o no oportuno, ¿no? En lo personal, pienso que siempre es oportuno, ¿no? Da lo mismo si es a 3 días de una elección, a 3 años, a 4 años. Cuando hablamos de principios universales o de principios permanentes, siempre es oportuno. Y lo quería plantear como una opinión nomás porque bueno, estos son tiempos donde hay que tener especial cuidado con estos embates que hay contra estos principios universales que son los consensos mínimamente básicos que ha alcanzado la humanidad después de acontecimientos tan terribles como las de la Segunda Guerra Mundial. Pues de ahí viene toda esta arquitectura de derechos humanos, con la Declaración Universal, con la justicia internacional y así sucesivamente. No, y además convengamos en que la cárcel no se va a cerrar. Lo que va a pasar es que va a recibir a nuevos presos, probablemente de baja peligrosidad, mujeres, en fin. Gradualmente. A partir del próximo año. Por lo tanto, las personas que están ahí tampoco van a sufrir ningún riesgo de mezclarse con presos más peligrosos, narcotraficantes, en fin. Por lo tanto, pareciera ser una polémica un poquito artificial. Como otras. Bueno, vamos al tema del presupuesto. Ha habido acusaciones cruzadas de distinto tipo, de si la culpa es del gobierno, porque entregó mal los antecedentes. Entre otras cosas, se ha dicho también de que el ministro Grau no ha tenido en las formas una manera de relacionarse con los parlamentarios de la oposición de manera tal de generar las confianzas para. Desde el otro lado, desde el lado del gobierno y del oficialismo, se señala que hay un bloqueo o un intento por capitalizar electoralmente una crítica al gobierno por la manera en que ha sido formulado el presupuesto. Ayer nos hacíamos la pregunta de cuán atenta, y esta es una pregunta que me hago con pesar, de cuán atenta está la ciudadanía al trámite parlamentario. Tú, Raúl, que además eres asesor, lo digo con pesar, a veces proyectos de ley enormemente importantes que se aprueban en el Parlamento pasan desapercibidos en la sociedad, así que ahí yo por lo menos instalaría la pregunta sobre los efectos electorales de los debates parlamentarios. Pero bueno, este es el cuadro general. Quería preguntarles cómo lo ven y por dónde podría haber una eventual salida, especialmente en un contexto además donde los medios de comunicación, y aquí nos hacemos la autocrítica, parecerían premiar la declaración más altisonante posible, ¿no? Entonces, alguien que aporte ponderación corre el riesgo de incurrir en la intrascendencia, ¿no? Raúl. Sí, mira, yo creo que lo que ha pasado con el tema del presupuesto es lamentable. La forma en cómo se ha desarrollado la discusión, con bastante poco criterio, no permite tener un debate razonado sobre lo que es probablemente la ley más importante año a año, digamos. O sea, cuando hablamos de que cualquier política pública que llegue a las personas se ejecuta con presupuesto, gracias al presupuesto, porque está financiada, el nivel de importancia de esta ley. Entonces, cuando se rechaza todo en bloque, no se da espacio para pensar como una mejor forma de distribución. Hay muchísimos saberes adquiridos de las personas que participan de este proceso que simplemente se cancela. O sea, yo comentarles como cuando se tramita la ley de presupuesto, un poco para que entiendan las personas también que nos están escuchando, tiene varias fases. Empieza de hecho a formularse el presupuesto desde mayo aproximadamente, pero el Congreso entra a fines de septiembre.
se ve por una comisión pequeña, digamos, de senadores y diputados, que son gente que sabe mucho, que ha trabajado mucho tiempo en el tema, y ahí se le hacen modificaciones y ahí llega mejor de cómo entró, siempre con las adiciones que se hacen ahí a la sala y son ratificadas por las salas de la Cámara de Diputados y Senadores. Lo que pasó ahora es que se rechazó todo en esa comisión pequeña. Entonces, por ejemplo, yo encuentro que es muy extraño, porque si la oposición quisiera hacer una mejora, digamos, o sea, tuvieran una razón de peso para modificar algún aspecto del presupuesto, podrían haberlo hecho en la comisión, podrían haberlo propuesto ahí, pero lo que hicieron fue derechamente rechazar todo, y eso impide modificaciones, porque ahora el gobierno tiene que reponer las cosas que se rechazaron, y en esa reposición no hay espacio para hacer ese tipo de modificaciones. Entonces, si uno pensara estratégicamente que quiere hacer algo mejor, esta no habría sido la alternativa que hubiera tomado. Si uno está pensando estratégicamente, como decía Patricio, y quiere dar un golpe de efecto, sonar más duro por una cuestión electoral, bueno, entonces ahí sí esto tiene mucho sentido. Uh-huh. Tiene mucho sentido lo que hicieron. O sea, tu interpretación de racionalidad va por ese lado. Es que la verdad no veo otra. Uh-huh. Porque no... Dado cómo se tramita el presupuesto, lo que viene ahora es que el Ejecutivo reponga y los parlamentarios se pueden pronunciar sobre si aprueban lo que se repone o no, pero no pueden modificarlo, porque no se puede modificar lo que no existe, por así decirlo, lo que está rechazado. Entonces esto a mí me parece que sin duda va por una decisión política de dar ese golpe de, miren, somos más duros que todos los demás, entonces rechazamos todo, pero eso habla bien mal de quien efectivamente quiere influir para mejorar algo que es necesario mejorar. Y ahora, bueno, están andando una comisión técnica, entiendo, que comienza hoy día, que va a tener un trabajo muy difícil, porque va a tener que traer una propuesta que logre ser aprobada por todos, para que esta cuestión del presupuesto ande. Si no, va a ser complejo. Esto es inédito, o sea, es completamente inédito. No había pasado antes un rechazo en bloque de esta magnitud, y no ha pasado nunca el rechazo del presupuesto completo al final, digamos. Ojalá que no pase tampoco. Pero bueno, para los que les gusta la historia, la última vez que pasó fue en 1891. Y todos saben lo que pasó ahí. Sí. Alejandra, bueno, tú has estado... Toco madera, Raúl. Sí, bueno, Alejandra, tú has estado en varias tramitaciones de presupuesto como ministra, 2 veces ministra, y bueno, los argumentos que se han planteado desde que se presenta el proyecto, primero está lo de la glosa republicana, que el gobierno lo justifica porque hay una comisión técnica que recomienda esto. De hecho, hay ex directores de presupuesto como Matías Acevedo que lo ha manifestado públicamente, cuál es la racionalidad, ¿no?, de haber eliminado esta glosa republicana y haber incluido otro mecanismo también donde el nuevo presidente o presidenta puede disponer de recursos con mayor flexibilidad. Luego se habla de, por ejemplo, el reajuste del sector público, que el gobierno no transparenta cuál va a ser el guarismo en un contexto donde, y tú lo sabes, Alejandra, como exministra del Trabajo, donde no empieza la negociación formal tampoco con los gremios. Aquí lo explicaba también Bárbara Figueroa hace unos días. Luego se habla de que tiene que haber aumento de gasto en algunas partidas, que tiene que haber rebaja. Por ejemplo, ayer la senadora Rincón hablaba de cultura. ¿Por qué se aumenta cultura?, ¿no? Hay argumentos de distinta índole y la verdad es que uno se marea con tanta cosa, que son puras críticas al presupuesto, y pareciera que como telón de fondo está lo que plantea Raúl, ¿no? El contexto electoral en el que se hace. ¿Qué mirada tienes al respecto? Porque, claro, esta es una cuestión bien inédita, pero es bien lamentable que se politice tanto el presupuesto, que además es una ley que se viene trabajando, como dice Raúl, desde principios de año. Y ayer incluso Janet Jara cayó en la crítica, por ejemplo, cuestionando la partida de vivienda, ¿no? No es algo solamente de las oposiciones. Alejandra. Yo creo que en general, a propósito de esta discusión sobre la ley de presupuesto para el próximo año, yo creo que es dar cuenta de lo que ha ido siendo la degradación del diálogo político
en el Parlamento. Si uno hace, digamos, toda una trayectoria, digamos, de lo que han sido los debates en torno a la ley de presupuestos. Yo recuerdo, cuando era ministra del gobierno del presidente Lagos, Mideplan, y en la comisión respectiva donde uno defendía, y me acuerdo de dos senadores en particular, el senador Navarro y la senadora Matei. Lo recuerdo, digamos, como elemento a considerar en la preparación de la defensa del presupuesto, ¿ya? Pero era debate de ideas, se discutían, se defendían posiciones y se llegaba a un acuerdo. Y por eso recuerdo eso, a ambos senadores, a propósito del rol que jugaban en materia presupuestaria. Pero se ha ido degradando también el debate del reajuste del sector público, el 2016, el debate que tuvo la CUT con el ministro de Hacienda. En consecuencia, hay una serie de elementos a considerar. También las posiciones de los distintos dirigentes en el Parlamento que fueron tensionando durante el gobierno del segundo gobierno del presidente Bachelet, también Piñera 2, digamos, en esto. Cada uno debe hacerse responsable de cómo fue contribuyendo a este diálogo político exacerbado, y que hoy día, como bien señala Raúl, se llega a un extremo de que, salvo en 1891, que no queremos recordar, que bueno, es una circunstancia, no había ocurrido una, y que yo también coincido con Raúl. Esto responde más o fundamentalmente a temas electorales. Previo al 16 de noviembre, los parlamentarios están prácticamente todos disputando sus reelecciones. En consecuencia, con posterioridad al 16 de noviembre, habiendo cerrado constitucional y legalmente espacios necesarios para contar con una ley de presupuesto adecuada. Pero también creo, para ser coherente con mi posición, creo que la puesta en debate de esta ley de presupuesto también exacerbó un poquito los ánimos en el Parlamento. En un año electoral, con las definiciones que a ciencia cierta sabíamos que nos enfrentábamos respecto a la alternancia en el poder, a las definiciones respecto a la composición del Parlamento, porque la propia glosa denominada republicana, yo quiero decir que toda la ley de presupuesto es republicano, responde a elementos propios de una democracia, pero bueno, la denominada glosa republicana era un cambio, que un cambio debió haberse conversado, debió haberse explicado con antelación, de tal manera que no sorprendiera, que no se viera tras de ella una amenaza a una forma de hacer gobierno. Yo creo que ese tipo de elementos van contribuyendo a una exacerbación y a una puesta en escena del debate parlamentario complejo. Sí. Creo que el tema de la cifra, se permiten relatos e instalación de relatos complejos frente a la ciudadanía más informada. El tema del presupuesto en vivienda es complejo también. Efectivamente, una partida que se aumenta, pero se aumenta para pagar, como señalaba la candidata Jara, para pagar contratos o obligaciones vigentes hoy día. Sí, tenemos que cerrar ahí, Alejandra. Sí, yo sé que tenía que llegar solo hasta ahí, pero gracias, Patricio, pero hay complejidad en el debate político. Encantadísimo. Todo esto es para que todas y todos tengan tiempo para hablar, así que no es para otro motivo, es para dejarle espacio a la entrevista siguiente. Alejandra Kraus, muchas gracias por haber venido, que estés muy bien. No, gracias a ustedes, Raúl, un gusto. Montserrat, Patricio. Misma cosa, Raúl, un abrazo, que tengas un buen día. Buen día para ustedes, sí. Gracias. Y con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta una entrevista de Claudio Medrano, porque tenemos un súper concierto. Bueno, tenemos conciertos todos los días en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, pero uno en especial que queremos destacar en la conversación que viene a continuación. Vamos y volvemos.